El único que merece nuestro aplauso, la gloria y la honra, amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes en este día. Pueden tomar su asiento. Damos gracias al Señor por este día, por su amor y su bondad, porque Él nos trajo hasta aquí, porque Él es bueno, amén. En este día me toca dar la palabra del Señor. Y vamos a estar hablando de un tema muy lindo. Y quiero comentarles que a esta prédica le puse como título Reminiscencia. Y como subtítulo dice, alma mía, no te olvides, recuerda. Vamos a ver qué significa reminiscencia para que podamos entrar en este tema. Voy a poner de este lado y vamos a leer todos. Llamamos reminiscencia a la función que permite recordar pensando, relatando hechos, actos o vivencias del pasado. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de recordar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a leer un salmo, que es el Salmo 103, y vamos a hacer este ejercicio de mientras nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, vamos a comenzar a recordar hechos o sucesos del pasado, ¿sí? Cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y que por ahí a veces nosotros nos olvidamos. Este Salmo 103 lo que nos va a permitir es personalizarlo, ¿sí? En nuestras vidas. Este salmo fue escrito por David y cuando yo lo leía, para mí era un modelo perfecto de adoración, ¿sí? Entonces, este salmo fue escrito por él, pero no sabemos en qué circunstancias él lo escribe, ¿sí? Pero sabemos que él lo que hacía era darle gracias a Dios e instaba a su alma a recordar y a no olvidar todo lo que Dios había hecho por él. Vamos a abrir el Salmo 103 todos juntos. Es un salmo muy conocido, un salmo muy lindo. Le pido que me den un poquito de retorno porque mucho no me escucho. Y bueno, vamos a leer todos juntos. Dice, pero vamos a ir haciéndolo parte por parte, ¿sí? Lo primero que dice es, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Vamos de nuevo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Luego vuelve a repetir David y dice, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces David está instando a su alma a recordar, ¿sí? Él dice, bueno, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides, por favor, de ninguno de sus beneficios. Entonces, este salmo, no sabemos en qué circunstancia lo escribe David, pero lo que sí sabemos es que David era un hombre que experimentaba la misericordia y la gracia de Dios. Amén. Era un hombre que sobre todo había experimentado la liberación de parte de Dios. Cuando David habla de beneficios, David habla de esos momentos en donde él recuerda que era un hombre que había recibido grandes beneficios de parte de Dios. Y él invita a su alma a no olvidarlo. Pero no es una emoción de David. No es una mera palabra vacía de David, ¿sí? Es profunda, es una verdadera razón por la que debemos alabarlo. David entiende que era una verdadera razón para alabar al nombre del Señor. Amén. Entonces él la insta, le dice, bueno, Él nos dio múltiples beneficios. Entonces nosotros, por esos beneficios, le debemos nuestra alabanza a Dios. Amén. Entonces esa es una respuesta asombrosa de Dios. Y mientras nosotros alabamos el nombre de Dios, lo que solemos hacer es reflexionar
acerca de todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. En muchas ocasiones hemos estado alabando el nombre del Señor y se nos viene a la mente todos aquellos momentos que tuvimos que pasar y que nos llevaron a la presencia de Dios y a rogarle a Dios que Él haga algo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces yo mientras leía el Salmo 103, yo me lo imaginaba a David, ¿no? Me lo imaginaba a David pensando en el momento que decía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando David era pequeño y se encontraba en aquel gran campo, ¿no?, pastoreando las ovejas, y era un pequeñito que por ahí era insignificante para los ojos de todos, pero que no era insignificante para los ojos de Dios, porque Dios ya lo había visto al rey David. Entonces lo que sucede es, en ese momento, porque yo lo veo así, porque a mí me ha pasado, de recordar todo lo que Dios había hecho en mi vida. Entonces yo digo, el rey David pensaba, no te olvides que eras ese pequeño que estabas ahí cuando nadie te veía y Dios te vio y te promovió como rey. Entonces, no te olvides, alma mía, que Él fue el que te puso donde estás. No te olvides, alma mía, que vos eras esa personita que estaba ahí olvidada, pero que Él te promovió como rey. Entonces, eso era lo que yo me imaginaba. También me imaginaba a David diciendo, no te olvides, alma mía, que vos eras ese pequeñito con ese coraje y ese valor de ir a enfrentar a ese gigante cuando todo el mundo le tenía miedo, cuando todo el mundo estaba amedrentado y cuando todo un reino no sabía qué hacer. No te olvides que vos eras ese pequeño que agarró una piedra, agarró una onda, se despojó de toda armadura y fue con la fuerza que le dio Dios. Entonces yo digo, David decía, no te olvides que no fue la piedra que mató a ese gigante. No te olvides que fue el gigante más gigante que el gigante, Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cómo David no iba a instar a su alma a no olvidar lo que Dios había hecho por él? Más adelante lo convirtió en rey. Es algo que solo Dios hace. Porque Dios pone, Dios remueve, Dios nombra. Dios te pone donde vos estás hoy. Dios me puso a mí donde yo estoy hoy. Y yo no me puedo olvidar de los beneficios que Dios hizo con mi vida. Entonces, insto a mi alma, personalizo el Salmo 103 y digo, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces, más adelante, él dice, no te olvides, alma mía, que Él es el que sana todas tus dolencias, es la otra. Es el que sana todas tus dolencias. Muy bien. Es un gran beneficio que David le decía a su alma que no olvidara. Es el cuidado que Dios tiene por nosotros, por nuestro cuerpo. Él promete sanidad interior y exterior. Todos nosotros hemos experimentado la sanidad de Dios, ¿o no es así? Ninguno de nosotros, los que estamos acá, no hemos pasado por una enfermedad. Yo he pasado por enfermedades desde mi niñez. Dios ha hecho obras grandes en mi vida de sanidad, entonces yo soy una verdadera persona que ha experimentado la sanidad de Dios, no solamente en mi cuerpo, sino también en mi espíritu, en mis emociones. Entonces, Él dice, no te olvides que Él fue el que sanó todas tus dolencias. En esos momentos de incertidumbre, cuando estamos enfermos, nos invade el miedo y comenzamos a pedir a Dios, sáname. El ser humano sin salud es nada, ¿o no? ¿No le ha pasado que cuando está enfermo usted se siente que el mundo se termina, que el mundo se... Yo, cuando me enfermo, siento que, no sé, que todo la fuerza que tenía ayer era cosa del pasado. Y hoy con esa enfermedad me siento débil, me siento vulnerable,
Me siento que me puede suceder un montón de cosas. Hasta hemos llegado a pensar que esa enfermedad nos va a llevar a la muerte. Sin embargo, muchas veces esas enfermedades Dios las pone en nuestra vida para demostrar su gran poder, para mostrarnos de que no estamos solos, para mostrarnos de que Él es más grande que la enfermedad. Yo recuerdo que mi mamá me contaba que a la edad de 3 años, más o menos, ella miraba la tele y estaba anacondia orando. Y yo desde chiquita padecí una enfermedad que era asma. Mi mamá dice que yo sufrí mucho con eso. Y ella me dice, cuando yo era chiquita, que yo vaya y ponga mi mano y que el Señor me iba a sanar y que ore con fe. 3 años. Y mi mamá me cuenta que automáticamente Dios me sanó. Yo ya no padecí más de esa enfermedad y ni siquiera tengo secuelas. Pero es el poder de Dios y es la fe de nosotros moviéndose a través del poder de Dios. Porque sin fe es imposible. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creer que Él va a sacarnos adelante, que Él va a sacar esa enfermedad y que aún va a usar esa enfermedad para que nosotros salgamos victoriosos y que luego vengamos aquí y lo podamos compartir. Porque es importante que usted y yo contemos las maravillas de Dios. Porque muchas veces por temor al qué dirán o a qué va a pasar, no lo cuento. Pero ¿sabe qué? No nos guardemos más, hermano. Si usted tiene un milagro y una sanidad o tiene alguna otra cosa que Dios ha hecho en su vida, no lo guarde. Alma mía, agradece, alma mía, recuerda, alma mía, expresa. No te olvides quién lo hizo, porque no fue, nadie más pagó el precio por nosotros que Jesús. Él es el único que merece la gloria, amén. Entonces, es así. Nosotros cuando estamos en esa situación de que no sabemos qué hacer porque estamos dolidos en nuestra carne, debemos aprender a confiar en Dios. Sé que no es fácil y sé que a veces no sabemos que tenemos que recurrir primeramente a Dios. Porque nos ha pasado de que ese miedo nos invade y olvidamos que tenemos una salida muy importante. Que podemos recurrir a la gracia y que ese pronto auxilio está. Que Dios está. Alma mía, no te olvides que Él está. Recuerda, personaliza esta palabra de Dios y decí, alma mía, no te olvides. Cuando vengas acá a este lugar a darle tu adoración a Dios, que sea la mejor. Porque yo no pagué el precio por vos, hermano. La pagó Dios, la pagó Jesús en la cruz. Yo no sería capaz nunca de dar mi vida quizás por otro y pasar por todo lo que pasó Jesús en el Calvario. Y yo cuando veo ese sacrificio tan grande que Dios hizo, dije, Señor, yo no me merezco tanto. Entonces, ¿yo cómo le puedo agradecer a Dios? De alguna forma es venir a este lugar o en mi casa o donde yo esté, en mi trabajo, en donde yo estudie. Tengo que honrar a Dios con mis actos y demostrar que Dios realmente es real y vive. Empecemos a demostrar a Jesús con nuestros actos. A mí, Dios me insta hace un tiempo a demostrarlo a Él y a ser una hija de hechos y no de palabras. Porque es fácil a veces decir soy una hija de Dios, pero es difícil a veces demostrar que sos una hija de Dios. Entonces Dios ha puesto una inquietud en mi vida de vivir lo que yo estoy hablando en este lugar, de vivir lo que yo estoy haciendo en este lugar. Porque me entra una inquietud de decir a veces hasta que estoy perdiendo el tiempo. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos a tiempo de arreglar nuestras vidas con el Señor. Y ser agradecidos. Instar a nuestra vida, a nuestro ser, a toda nuestra vida, a decirle adora, alaba de corazón y agradece por todos los beneficios, por la sanidad de nuestras vidas. En un momento, David pasa por una situación que cuando yo la leo, digo, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo que aguantar un montón de situaciones difíciles, como por ejemplo un día huir porque tenía miedo y esconderse en una cueva, porque no sabía qué le iba a pasar, porque había un rey poderoso detrás que andaba buscándolo para matarlo. Entonces imagínate,
Era un hombre que respetaba la investidura que Dios le había dado a Saúl y que tenía miedo de tocar siquiera el borde de su manto, porque era un ungido de Dios. Entonces él pasaba por esa situación de incertidumbre, de decir, este hombre me está persiguiendo, este hombre me está acusando, este hombre me hostiga, pero sin embargo, tengo que seguir honrando a Dios por su vida, porque es un hijo de Dios, porque es un ungido de Dios. En esos momentos él se esconde en una cueva que se llama Adulam, y esa cueva fue un lugar en donde él estuvo refugiado, pero fue una cueva donde Dios le dio fortaleza, donde él comienza a tomar fuerzas, aún así sabiendo que los que lo acompañaran estaban peor que él, porque los que lo acompañaban no eran gente que le tiraba buena, fuerza, vamos, poder. No, eran afligidos, eran preocupados, eran enfermos, tenían todos los problemas. Entonces David se encontraba en esa situación, pero Dios aún en ese momento estuvo con él. En ese momento de miedo, el Señor estuvo con él. Entonces no podemos negar que David era una persona que pasaba por situaciones tan difíciles que él no se podía permitir siquiera olvidarse de dónde Dios lo rescató. No podía él permitirse que su alma, cada vez que se encontrara con la presencia de Dios, no lo adore en espíritu y en verdad. Entonces él le decía a su alma, ni siquiera intentes en el momento en que todo esto te suceda, en que seas perseguido, en que seas amedrentado, en que seas vituperado, perseguido. No permitas, alma mía, de olvidarte de lo que Dios hizo. No te olvides, no vuelvas atrás, porque Él es el único que hizo todo lo que hizo para ayudarte. La Biblia nos relata que David estaba cansado de huir, estaba afligido, estaba asustado, pero Dios estaba usando esas circunstancias para glorificarse y darle una gran victoria. Alma mía, me imagino, dice él, no te olvides que cuando tenías ese miedo, esa incertidumbre, ese dolor, Jehová estaba contigo, sanó tus dolencias, tanto externas como internas. Hermanos, nosotros no somos diferentes a David. Repito, no somos diferentes a David. Nosotros somos hijos de Dios escogido de igual manera. Nosotros también vamos a pasar por circunstancias difíciles. Quizás no las mismas, pero sí vamos a pasar por tantas cosas que ni yo puedo decirle a usted por lo que usted pasó, ni usted puede decirme a mí por lo que yo pasé, porque son vivencias como las que tuvo el rey David, que son personales, pero en las que usted y yo no podemos negar de que Dios estuvo. Es imposible negar que Dios no estuvo. Dios estuvo en cada paso que diste. Dios estuvo en cada oración que hiciste. Dios estuvo cuando vos llorabas, cuando te dolía tu cuerpo. Y Dios está ahora que estás enfermo o que estás pasando por algo difícil. Pero te puedo decir que Dios va a estar y te va a dar la victoria de todo aquello que venís orando y clamando, porque Dios es un Dios que cumple. Es un Dios que nos guarda, que nos guía, que nos ama por sobre todas las cosas. Él nunca nos va a abandonar, nunca. La grandeza de Dios es incomparable. También el Salmo 103 nos dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que rescató mi vida de aquel hoyo en donde yo me encontraba, en donde yo pensaba que no iba a salir. ¿Y saben qué? Es una poderosa bendición que hizo el Señor de rescate. Dios te rescató. Dios me rescató. Dios acudió a mí cuando yo estaba en aquel hoyo. Y usted piense en este momento que yo digo esta palabra, hoyo, y usted personalícelo y diga, aquel era el hoyo que Dios me rescató. Allá donde yo estaba, que pensaba que no tenía esa salida que necesitaba, pero que Dios extiende una escalera grande
y te da para que te subas y que tengas la victoria. Dios la hizo, Dios y nada más que Dios. Es una poderosa bendición la del rescate. ¿Cuál fue el hoyo de donde Dios nos sacó? Si nosotros hacemos memoria, quizás a veces no queremos recordarlo. Porque en muchas ocasiones nos pasa que como seres humanos no queremos recordar el pasado y decir, no, todo aquello que viví fue algo que me hizo mal, me hizo daño. ¿Y saben qué? Está bueno tener esa reminiscencia de recordar hechos y sucesos del pasado, porque esos sucesos y esos hechos del pasado han hecho que Dios se glorifique en nuestras vidas. Porque Él usó esas circunstancias para traernos, y hoy estamos acá porque Él lo decidió así, porque Él nos sacó de ese hoyo. Entonces debemos recordarlo, pero para decir, gloriarse en cosas pasadas. Debemos recordarlos para darle la gloria eterna a Dios. Él es el que nos da la salida. Si Él no nos hubiera alcanzado, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Dónde estaría hoy, dice una alabanza, si no me hubieras alcanzado? Es importante recordar de dónde Dios nos rescató. Siempre había un hermano que decía, yo no me voy a olvidar de dónde Dios me rescató, y siempre lo recordaba. Pero yo decía, es verdad, cuando David se veía en esa cueva lleno de problemas y de dolores y de tristezas, yo me lo imagino a él recordando ese momento y decir, Dios me sacó de ahí para darme la victoria. Y yo te invito, hermano, que vos pienses de dónde Dios te sacó. Y Dios no te sacó de ahí para que vos vuelvas atrás. Y Dios no te trajo aquí para que vuelvas atrás. Yo sé que es difícil, yo sé que tenemos momentos en que desmayamos, momentos en que estamos tristes, momentos en que no sabemos qué pasa, momentos hasta quizás que venimos a este lugar y no sentimos la presencia de Dios. Y eso no es que está mal, pero sí nos tiene que instar a nosotros a encontrar el por qué nosotros nos sentimos a Dios. A mí me ha pasado en un momento de estar acá arriba cantando y solo cantar y cantar y cantar y tener un vacío dentro mío. Pero sabe que un día yo le dije 2 palabras al Señor. Yo le dije, Señor, porque yo ya no sabía qué decir. Y mi espíritu y mi alma le clamaban al Señor y decía, Señor, yo le dije, yo vine a tener un encuentro contigo. ¿Y ustedes saben que el Señor vino a mi encuentro? En ese momento se estremeció mi vida, mi alma, y el Señor me empezó a amonestar, me empezó a bendecir, y yo lo único que hacía era llorar. Porque lo único, hermanos, a veces las palabras sobran. A veces uno solamente necesita expresarle a Dios con el alma y a veces solo puede llorar. Y muchas veces te preguntan por qué estás llorando y vos no sabes qué decir. Porque piensan que te pasa algo grave. No, solamente estoy adorando a mi Padre con mis lágrimas, con mi ser, porque es una adoración del alma. Porque no puede mi alma dejar de agradecerle a Dios y de olvidarse de dónde Él me trajo. No vale la pena recordar y hablar con palabras, decir yo estaba en aquel lado y aquel lugar y el Señor me trajo porque yo hice esto y cual cosa. Dios sabe qué hiciste. Dios sabe qué hice, pero que Él me perdonó, estoy segura. Y que Él te perdonó, estoy segura. No dejes de instar a tu alma que adore, así sea el último momento de tu vida. Insta a tu alma a adorarlo. Entonces no sabemos dónde estaríamos si Él no nos hubiera calzado. El rescate es una palabra que me llamó mucho la atención. Y en esta semana, si ustedes recuerdan, Emil se trajo una palabra que hablaba del pueblo de Israel cuando fue rescatado de Egipto. Cuando el pueblo de Dios fue rescatado de Egipto, fue un pueblo que pasó por azotes, por montones de cosas que lo que relata la Biblia te das cuenta, pero obviamente que vos no lo podés vivir en carne propia, pero te imaginás.
Un momento, un pueblo que llegó a vivir el estado de servidumbre y a ser reducido a una cosa y a pasar a no valer nada. Ese pueblo fue rescatado por Dios, fue rescatado de aquel lugar. Y como todo en el primer tiempo, ese pueblo estaba contento, estaba feliz, le agradecía a Dios. Estaban contentos porque recibían el maná, porque tenían la luz, porque no se esforzaban por nada. Pero ¿qué creen que pasó en esos momentos, en el proceso que pasaron ellos en el desierto? Se olvidaron de quién los rescató. Y no es nada agradable que se hayan olvidado de quién fue la única persona que los miró con amor y que decidió sacarlos de esa situación de servidumbre. Y se olvidaron. Entonces comenzaron a adorar otros dioses, comenzaron a pensar, ¿por qué nos sacaste, Moisés, de allá si ya estábamos bien? Entonces ellos comienzan a tener ganas de volver a la esclavitud. Y cómo nosotros, después de haber sido rescatados, después de haber sido sanados, después de haber sido liberados, a veces pensamos en volver a Egipto. Tenemos a veces por costumbre querer volver a los tiempos pasados. Yo hablo de recordarlo para glorificar a Dios, no de volver a ese lugar en donde sufriste, en donde te maltrataron, en donde te golpearon, en donde te vituperaron, en donde no valías nada, porque eran una cosa, no valían, pero para Dios ellos eran importantes. Entonces, ¿cómo no agradecerle a Dios ese lugar en donde Dios nos pone y del lugar que Él nos ha sacado? A veces podemos ser muy desagradecidos con Dios. Y yo sé que esa palabra puede sonar un poco fuerte, pero si usted a veces se pone a analizar, y yo me pongo a analizar, en muchas ocasiones he sido una hija desagradecida de mi padre. Hay algo que usted y yo tenemos que comenzar a hacer, y es a ser agradecidos a Dios. Si no tenés el tiempo, porque si hay algo que me enseñó Eclesiastés 3 es que todo tiene su tiempo, y que todos tenemos tiempo de algo, tomamos un tiempito para el Señor, porque a mí me ha pasado de dejar a Dios a lo último, cuando Dios es el que tiene que estar primero. Entonces yo comenzaba a pensar y digo, bueno, tengo que comenzar a poner a Dios en el lugar que corresponde. Tenemos que empezar a poner a Dios en el lugar que corresponde, porque Dios se merece el mejor lugar, porque Él nos puso en un buen lugar. Entonces nosotros tenemos que ponerlo a Él en el mejor de los mejores. Él tiene que tener el mejor lugar en nuestras vidas. No le demos las migajas al Señor. No le dé yo, Señor, te pido no darte mis migajas, darte mi tiempo, o en ese tiempo que tengo, dártelo de calidad, de poder ser sincera y decirte gracias. Si usted se pone a pensar todo lo que usted tiene para agradecerle a Dios, no le va a alcanzar el tiempo. Por empezar, estamos acá y estamos bien, estamos respirando, estamos disfrutando de nuestros hijos, tenemos un pan en nuestra mesa. ¿Qué más queremos? Pero saben que Dios nos va a poner en lugares altos para probarnos. Y eso yo lo entendí. Y Dios está probando mi vida porque Dios nos va a poner en lugares en donde Él va a ver qué es lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos olvidamos de aquel que nos rescató o si queremos volver a Egipto. Porque Dios nos va a promover en algún momento a nosotros. Yo soy una fiel creyente de que Dios nos pone a los hijos de Dios, si nosotros le pedimos, nos va a poner en lugares importantes. Nos va a llevar a lugares en donde nosotros tenemos que demostrar con hechos quién es el Dios que nosotros profesamos acá arriba. Entonces, en lo personal, yo tengo una carga muy grande que es demostrar al Dios que me rescató de Egipto. Porque realmente
Él ha hecho cosas tan grandes que yo no me puedo callar, que yo tengo que agradecer y que me tengo que tomar el tiempo de adorar su nombre. El día tiene 24 horas. Y yo antes decía, a mí no me alcanza el tiempo, no puedo. Estaba atada a un negocio en donde me tenía a veces semanas sin vender una prenda. Pero yo estaba arraigada a un lugar material del cual me había llevado a darle las migajas a Dios. Cuando viene la pandemia, imagínense que yo comencé a preocuparme porque yo no sabía cómo iba a continuar mi vida económica. Más allá de que yo tengo a mi esposo que él trabaja, yo soy una persona independiente que me gusta ayudarlo. Y a veces, bueno, sabemos que vivimos en Argentina y que el sueldo no alcanza. Uno solo no alcanza. Entonces a veces tenemos que trabajar un poquito más o creemos que tenemos que trabajar más para poder salir adelante. Entonces yo comencé a tener esa preocupación en mi vida y el Señor habló a mi corazón y me dijo que no me preocupara, que Él me iba a sustentar. En ese momento yo sentí paz. Llamo al dueño del local y le digo, mire, yo voy a terminar el contrato porque no puedo seguir debido a las circunstancias. Y él me dice, está bien, mi contrato todavía no había concluido. Pero él me dijo, bueno, está bien. Terminó mi contrato ahí. Usted sabe, hermano, que en la pandemia el Señor me dio más de lo que yo hice en 10 años en un negocio. ¿Y cómo eso vos lo podés creer en un momento en que la gente estaba encerrada? En un momento en que la gente se suponía que no iba a comprar ropa. Pero Dios hizo algo impresionante en mi vida. Pero ¿saben por qué? Porque yo le creí a Dios. Yo no le creí al hombre, yo le creí a Dios. Yo comencé a entender quién era ese Dios poderoso en que yo había confiado. Y así le puedo contar millones de cosas que el Señor ha hecho en mi vida, como seguramente Dios lo hizo en ustedes. Porque yo no soy privilegiada solamente, somos todos. Todos somos privilegiados. Y hermano, yo te quiero decir que si tenés una preocupación o tenés algo que querés que Dios haga en lo económico, en la salud, en tu familia, no dudes. No dudes, Dios te lo va a dar. Conforme a lo que Él considera que Él te tiene que dar, ¿eh? Porque no es lo que yo quiero. No es como yo quiero, es como Dios quiere. Él es el único que puede decidir cómo van a ser las cosas. Seguimos con el Salmo 103 y el versículo que dice, Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que te corona. Él es el que te corona de favores y misericordia. La grandeza de Dios se extiende más allá de salvarnos del pecado, de la enfermedad o la angustia. Somos coronados de favores y misericordia. El significado de favor es un regalo inmerecido y el significado de misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Es decir, quizás nosotros no merecíamos esa misericordia, pero aún así Dios la tiene. Sabemos muy bien, como dije anteriormente, que Dios dio su vida por nosotros y que seguramente nosotros no lo merecíamos. Pero aún así Él la dio a tal punto que en esa última hora o en esos últimos momentos en que Él iba a entregar su vida, tuvo miedo, sudó sangre y le pidió al Señor que si era posible le pase de Él esa copa, pero ustedes saben ya el relato de que era hacer la voluntad de Dios y no la de Él. Entonces Él sabía que tenía que pasar por ese proceso. Le damos gracias a Dios por su sacrificio en la cruz, amén. Porque si no hubiera sido por eso, hoy no estaríamos en este lugar. Es tan simple como eso. Entonces más adelante dice en el versículo 5,
Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que sacia de bien tu boca. El resultado de la obra de Dios, tanto de lo que nos salvó como hacia lo que nos salva, es traer verdadera satisfacción a nuestras vidas, saciándonos del bien. Una satisfacción que se vuelve fuente de fuerza y energía para su pueblo. De modo que dice, rejuvenezcas como el águila. Es Dios quien nos da las cosas buenas de este mundo y nos da para que las disfrutemos. Él sacia del bien nuestra boca. Es algo que Él hace con nosotros. Después más adelante dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que le padecen violencia. Como sabemos, la justicia de Dios no es la justicia de este mundo. Nosotros con Él vamos a tener una justicia justa. Y Dios nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras. Si hay algo que el derecho todavía no encuentra como respuesta, es ¿qué es la justicia? Porque es una de las preguntas que te hacen cuando vos estudias derecho, te preguntan como básico, ¿qué crees vos que es el derecho? ¿Qué crees que es la justicia? Entonces vos vas al Google, porque no sabés, y mirás y dice, bueno, el derecho son las normas que rigen la conducta de los seres humanos para que pueda haber un orden social. ¿Y qué es la justicia? Te dicen. Y bueno, vos vas y fíjate, bueno, la justicia, según Ulpiano, te dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Pero ustedes creen realmente que en la justicia de esta tierra cada uno tiene lo suyo? No, porque no sabemos aún qué es lo justo y lo injusto. Porque lo que es justo para mí no es justo para Romy, por ejemplo. Pero nosotros no tenemos ese problema en la iglesia, no tenemos ese problema en la vida con el Señor, porque si hay alguien que es justo, es Dios. Y Él va a hacer justicia por nosotros. Él va a dar a cada uno lo suyo conforme a sus obras. Él es el que va a dar a cada uno conforme a lo que ha hecho. Él me va a pagar a mí conforme a lo que yo he hecho. Entonces yo creo en la justicia de Dios. No así en la justicia de este mundo. Pero yo tengo una justicia que viene del juez justo. La Biblia lo llama el juez justo. Abogado tenemos para con Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recurrir a la justicia de Dios. En ocasiones queremos recurrir a nuestra propia justicia y hacer justicia, como se dice, por mano propia. Pero Dios es el que hace justicia por nosotros. Si usted tiene un problema, si usted tiene algo en contra de alguien, usted solo ore y deje al Señor que Él se encargue. Si alguien lo ha dañado, si alguien le ha hecho algo que usted hasta el día de hoy siente que lo afecta, le invito a que entregue ese problema en la justicia de Dios. Porque Él va a hacer justicia con los que le temen y siempre y cuando usted haya sido inocente, Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces le va a dar conforme a lo que ha hecho. Entonces, si hay algo en lo que nosotros tenemos que creer, es en la justicia de Dios. Porque Dios va a hacer justicia por nosotros. Y más adelante, el Salmo 103 nos va diciendo que Él dice, misericordia, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, hermanos, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová
de los que le temen. Hermanos, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó por el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá jamás. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá jamás. Y el siguiente dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad sobre los hijos, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Y termina diciendo: bendice alma mía Jehová, y bendiga mi ser, todo mi ser su santo nombre. El motivo por el que yo traje esta palabra es porque primeramente Dios ha hablado a mi vida y me ha dicho que yo no me tengo que olvidar de ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que hizo todo lo que hizo en mi vida, y todo lo que Él seguirá haciendo va a ser porque Él lo decide así. Pero que nosotros no debemos olvidarnos de todo lo que Él hizo por nosotros y de dónde Dios nos rescató y de dónde Dios nos sacó. Porque solemos tener la costumbre de olvidarnos. Pero hermano, cuando usted venga a este lugar, mañana, el domingo o el día que usted venga, inste a su alma a no olvidar todo lo que Dios ha dado en favor de su vida y de su familia y de sus hijos. Porque Él es el único que merece la gloria. Porque nosotros en este lugar tenemos que tratar de darle la mejor alabanza. Porque nuestros días no son eternos. Y nosotros tenemos una misión en este lugar. Y es irnos un día con el Señor y tener la vida eterna. Y si yo en este tiempo que estoy en esta tierra no hago lo que Dios me manda, si yo no obedezco su palabra, si yo no guardo sus mandamientos, si yo no perdono a mi hermano, si yo no vengo y me despojo del dolor, del odio, del rencor que tengo en mi vida, difícilmente yo vaya a heredar la tierra prometida. Porque yo tengo que en esta tierra, en el tiempo que esté, mientras mi vida sea esa flor que está viva, hasta que desaparezca, yo tengo que honrar el nombre de Dios y tengo que ser agradecida con Dios y no olvidarme de todo lo que Dios me ha dado. Y esto realmente es algo que ha preocupado a mi vida, porque si simplemente yo iba a dar otra palabra, pero cuando yo estaba adorando en la semana, creo que había sido un martes o un domingo, el Señor me habla y me dice, me trae el Salmo 103 y dice, bendice que yo instara a mi alma a adorarlo con todo mi ser, con toda mi vida, y no olvidarme de todo lo que Él me había hecho, porque suele pasar que hay cosas que Dios nos da que hacen ponerlo a Dios más atrás y más atrás y más atrás, pero nosotros tenemos que tratar de que Dios siempre tenga el lugar que merece. Entonces, este salmo me lo dio el Señor para mi vida y yo quería compartirlo con ustedes y tratar de siempre personalizar esta palabra y cada vez que leamos poder hacerlo vivo en nosotros y poder ponerlo por práctica, por supuesto. Y simplemente darle gracias a Dios por todo lo que Él es conmigo. No hay palabras que yo pueda expresarle a Dios para decirle gracias por todo lo que Él me da. Absolutamente todo lo que tengo le pertenece, nada es mío y es algo que Dios me ha hecho entender. Y que Él me dijo un día que no le cantara que todo se lo debo a Él, que realmente yo lo viva y que yo lo crea. Porque yo puedo decir todo se lo debo a Él, si te tengo a ti, lo tengo todo, y cantarlo como un verso que se repite y se repite y se repite. Pero no es verdad lo que yo estoy cantando, porque con mis hechos demuestro otra cosa. Entonces yo tengo que tratar de vivir lo que digo. Yo a mis compañeros de trabajo le digo, me dicen, ¿vos sos cristiana? Sí, le digo, ¿cómo te diste cuenta? Me dice, le digo, yo tengo un cartel que dice que soy cristiana, y me dice, no, yo me doy cuenta por tus hechos, por cómo te conducís, cómo hablás. Y eso a mí me llenó el corazón, porque yo digo, realmente yo, Señor, en donde voy te estoy mostrando.
realmente está haciendo efecto tu palabra, porque era una preocupación grande que yo tenía. Entonces, estoy agradecida a Dios porque Él me puso donde me puso y quiero honrarlo y quiero mostrar al Señor en donde vaya. Usted, hermano, trate de hacer lo mismo porque va a ser de gran bendición para su vida. Y simplemente recordar el Salmo 103 que dice que bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Toda la gloria sea para el Señor, esta fue la palabra que Dios me dio.